comenzar con la APO 2. Primero vamos a hacer un instructivo para que no se preocupen si se escucha o no se escucha. Yo lo que hago siempre es cargar la presentación previamente, mientras que ustedes van entrando, más que nada para después no perder tiempo si surge algún inconveniente cuando ni bien empezamos la clase. Ustedes pueden ver el listado, ahí donde aparece su nombre y el nombre de sus compañeros, el nombre de los docentes. Aparece un simbolito, como un icono con un auricular, quiere decir que esos están como oyentes. Y después aparece, como en mi caso, un icono con un micrófono. Ese micrófono puede estar tachado y de color rojo, quiere decir que nadie está hablando, ¿sí? O verde, como en este caso, donde yo estoy hablando y la mayoría seguramente me debe estar escuchando. Y si aparece un círculo blanco es porque directamente no puedo entrar, como por ejemplo ahí Delfina, que si ustedes van al listado, aparece blanco, quiere decir que ni siquiera está escuchando la clase o se está conectando, o no sé, asunto de Delfina. Entonces, eso es más que nada para que ustedes no empiecen a preguntar, no se escucha, si el profe está hablando, no está hablando. Y además aparece el nombre de la persona que está hablando arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, recién yo no estaba hablando ni nada, estaba pasando las hojas de la guía para llegar al lugar donde vamos a hacer comienzo a la clase. No, no eras vos, Delfina Gadea. Bueno, todo lo que sean consultas administrativas las dejamos para el final de la clase, ¿sí? Así no retrasamos el comienzo. Todo lo que ustedes quieran saber con respecto a los listados, autoevaluaciones, todo lo que es administrativo, lo dejamos para el final de la clase. Nos quedamos un rato más y el que tiene alguna consulta, ¿sí? Lo resolvemos al final. Lo que vamos a hacer hoy es empezar con la parte práctica. Ustedes tenían habilitados o disponibles el video de la clase de hoy, del tema correspondiente al desarrollo del ectodermo, así que tenían disponible ese video y obviamente la guía con la parte teórica a la cual ustedes tenían que recurrir para la lectura y poder empezar a resolver la parte práctica. Yo lo que les recomiendo es que hagan ese recorrido en su método de estudio. Lean la teoría, miren el video y después realicen la parte práctica porque tratemos de llegar todos a la clase correspondiente con la mayor parte de la guía, de la parte práctica de la guía resuelta, ¿sí? Y acá tratemos de ver algunos puntos quizás que no se entendieron y vamos resolviendo algunos temas. Pero yo les recomiendo eso, no dejen para el día de la clase resolver la parte práctica porque no van a entender. Tienen que sí o sí venir con el tema leído, el o los videos vistos y de esa manera poder resolver la parte práctica, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Ya les digo, cualquier consulta administrativa la dejamos para el final de la clase. Y todo lo que sean consultas sobre el tema lo vamos resolviendo a medida que vamos pasando los puntos de la actividad práctica. Yo en cámara porque si no se corta todo lo mío. Bueno, no hay problema. Sí, yo también, donde se empieza a cortar, apago la cámara. Sí. Otra cosa, chicos, no empiecen a preguntar mientras que estoy hablando, dando la clase, si ya tomé el presente, cuándo tomo el presente, porque es algo que no les voy a decir y no voy a prestar atención a ese tipo de preguntas. Ustedes que estén tranquilos, que yo cuando tome presente lo voy a hacer y obviamente el que tuvo problemas de conectividad y no se pudo conectar, a eso le voy a dar bolilla a los que escriban en el chat. Pero no estén todo el tiempo preguntando si tomé el presente, porque prefiero que le den pelota a la clase y no se estén preocupando si tomé o no el presente. Me había faltado esa parte. Bueno, un breve recordatorio acerca de dónde sale lo que vamos a ver hoy, ¿sí?
Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos el embrión en esta etapa, que es etapa de disco embrionario, y si le hacíamos un corte a este nivel, ¿sí? A este nivel vamos a tener estas estructuras o estos sectores que se llaman nodo de Gense y línea primitiva. Podíamos ver este corte transversal que yo le hago al disco embrionario, esta imagen. Si yo lo miro de frente, voy a ver esto. ¿Sí? Precisamente ahí es donde voy a tener la línea primitiva y el nodo de Gense, que eran esos dos sectores donde las células del epiblasto iban a empezar a migrar, iban a empezar a interiorizarse o internalizarse para formar las tres capas embrionarias del embrión tridérmico. ¿Se acuerdan que el embrión tridérmico trilaminar iba a ser el resultado de esta etapa de gastrulación? Entonces, recuerden que teníamos las células del epiblasto y las células del hipoblasto. Y estas células del epiblasto son precisamente las que van a empezar a sufrir un proceso de diferenciación, ¿sí? Divisiones celulares y movimientos celulares que se caracterizan por empezar a formar, mediante esa migración, las tres capas embrionarias que íbamos a obtener en el embrión trilaminar. Entonces, como verán acá, está representado el sitio donde empiezan a introducirse esas células del epiblasto y van a empezar a migrar a diferentes sectores. Por ejemplo, las células que migran más profundamente van a desplazar a las células del hipoblasto para formar el endodermo, que el endodermo era la capa más interna del embrión tridérmico. Otro conjunto de células se van a diferenciar en esta capa media, que van a formar el mesodermo, ¿sí? El cual la clase que viene vamos a ver que tiene diferentes partes ese mesodermo. Acá ya podemos ver algunas de sus partes, como por ejemplo el mesodermo axial o la notocorda, que está muy relacionado al desarrollo del ectodermo que vamos a ver hoy. Y por último, las capas que quedaban, la capa de células que quedaban externamente representaban el ectodermo, ¿sí? Que es precisamente la capa que vamos a ver su desarrollo en la clase que corresponde al día de hoy. ¿Quedó claro esto? Bien, entonces vamos a subir la actividad de hoy. Cuando nosotros hablamos de desarrollo del ectodermo, estamos haciendo referencia, obviamente, al desarrollo, ¿sí?, de todas las estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a la parte práctica. Porque no estoy hablando, Celeste, estoy esperando a que me cargue la presentación. Pero denme un segundo que voy a ver si puedo cargar de nuevo la presentación porque esta no responde, está todo en blanco.
Bueno, viene lento esto, así que chicos tengan paciencia, ya va a cargar. Vayan buscando la parte práctica donde tienen los ejercicios. Ahí de a poco va cargando. Bien, al fin llegamos. Bueno, para hacerlo un poco más dinámico a todo lo que es la parte práctica, vamos a tratar de que ustedes respondan, aquellos que hayan resuelto los puntos de la guía, o por lo menos algunos de los puntos de la guía, lo respondan ustedes, ya sea en el chat o activan el micrófono, ¿sí? Lo único que les voy a pedir es que quizás no activen la cámara por el momento, somos muchos, porque si no, sí, ahí se frena todo. Somos muchos utilizando la plataforma y si empezamos a activar las cámaras, se va a frenar todo. Así que empecemos con el punto número 1. El punto número 1, ¿sí? Yo lo que les recomiendo, a aquellos que lo hayan hecho me dirán de qué forma lo hicieron, y los que no lo hicieron, bueno, presten atención a esta parte, ¿sí? Yo una vez que tengo todos estos términos identificados, por lo menos yo lo que haría sería lo siguiente. Identifico la palabra ectodermo, ¿sí? Y acá arriba tengo la división del ectodermo. Recuerden que el ectodermo va a tener 3 partes, o 3 divisiones, o 3 derivados, que son crestas neurales, ectodermo neural y ectodermo no neural. ¿Bien? Yo teniendo en cuenta eso, puedo armar una tabla o un cuadro donde, Felipe, fíjate que debes tener abajo un icono que es como una pantallita con 3 patitas. Tenés que hacer clic ahí y se te restablece a vos la presentación, la debes tener minimizada. Ectodermo, crestas neurales, ectodermo neural y ectodermo no neural. ¿Bien? Esas serían las 3 divisiones que tenemos del ectodermo. Yo voy a ir nombrando cada uno de los términos que nos quedan acá, bien, que no los ubicamos todavía, y ustedes me van a ir diciendo a qué parte del ectodermo pertenecen o lo ubicaron. ¿Bien? Vamos. Comencemos con el primero. El primer término que tenemos es epidermis. ¿De dónde deriva la epidermis? Va a tener su origen en qué parte del ectodermo. Active el micrófono, se escriban en el chat. Exacto. El ectodermo no neural. Sepan que el ectodermo no neural va a dar origen solamente a la epidermis. Es decir, que todo lo demás que veamos ahora, el resto de los términos que vemos acá, va a pertenecer o a las crestas neurales o al ectodermo neural. ¿Sí? Así que sepan que ya lo que es ectodermo no neural, ubicamos la epidermis y listo, nos olvidamos del ectodermo no neural. El resto pertenece todo o a las crestas neurales o al ectodermo neural, y ahora lo vamos a ir ubicando. El siguiente término que tenemos acá es el tubo neural. ¿A quién pertenece el tubo neural?
Exactamente, como dice Agostina, al ectodermo neural. De hecho, cuando nosotros hablamos de tubo neural, estamos haciendo referencia siempre al ectodermo neural. ¿Bien? Después tenemos acá las vesículas encefálicas. El siguiente término son las vesículas encefálicas. ¿A qué capa embrionaria pertenecen? ¿O a partir de qué parte del ectodermo, mejor dicho, se desarrollan esas vesículas encefálicas? Bien. También al ectodermo neural. ¿Sí? A partir del tubo neural vamos a tener, como obviamente dijimos, el tubo neural pertenece al ectodermo neural, y a partir de ese tubo neural, en la región cefálica del embrión, vamos a tener una serie de dilataciones, como habrán visto en el video o tienen en la guía también en la parte teórica, una serie de dilataciones que vamos a llamar vesículas encefálicas. De esas vesículas encefálicas, después vamos a ver que se desarrollan la mayoría de los órganos que forman parte del encéfalo, ¿sí? El siguiente término es melanocitos. Estas células se están formando a partir de qué parte del ectodermo. No, Agustina. Acordate que nosotros dijimos que del ectodermo no neural se iba a originar solamente la epidermis, así que ya del ectodermo no neural nos olvidábamos. El resto pertenece o a las crestas neurales o al ectodermo neural. En este caso, estas células, los melanocitos, tienen su origen ¿dónde? No es el ectodermo no neural. De las crestas. Exactamente, los melanocitos son uno de los derivados, una de las células que derivan de las crestas neurales. ¿Sí? Después vamos a tener los ganglios autónomos. Estos ganglios autónomos están formados por las neuronas autónomas, que ¿dónde van a tener su origen? ¿En las crestas neurales o en el ectodermo neural? A ver quién responde. Ganglios autónomos. ¿Nadie lo sabe? Ahí Paola me parece que puso, de las crestas. Bueno, para que voy a borrar el chat. Porque si no se me empiezan a confundir, porque como son todos términos iguales. Sí, Paola había Bien. puesto de las crestas. Listo. Entonces, Paola, como había puesto anteriormente, de las crestas, ¿sí? De las crestas neurales. Los ganglios autónomos, es decir, lo que serían las neuronas autónomas, tienen su origen en las células de las crestas neurales. Después acá tenemos otra célula, otra neurona, que es la neurona motora. Esa neurona motora, ¿dónde tiene su origen? Exactamente. En el ectodermo neural. Más precisamente, estas células motoras van a ser, estas neuronas motoras, perdón, van a ser neuronas derivadas del tubo neural. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cada una de estas partes más específicamente. Astrocitos. Células que vamos a encontrar en el sistema nervioso. ¿De dónde van a derivar estos astrocitos? No, estos astrocitos también derivan del tubo neural. ¿Sí? Por lo tanto,
nosotros lo tendríamos que ubicar, si hubiéramos hecho una tabla o un cuadro, dentro del ectodermo neural, ¿sí? Estos astrocitos derivan de la cresta neural, perdón, del tubo neural, del ectodermo neural. Las células que forman la médula adrenal, ¿sí? Una glándula que tiene corteza y médula, precisamente la parte que forma la médula, tienen su derivado ¿en dónde? ¿De la cresta o del ectodermo neural? Ahí, Paola, hay que ser más específico, porque el ectodermo es toda la capa embrionaria, y esa capa embrionaria tiene 3 divisiones, como dijimos al principio: crestas neurales, ectodermo neural y ectodermo no neural. A mí, alguna de estas células o estructuras me digan que derivan del ectodermo, es muy general el término. La médula adrenal, las células que forman la médula adrenal, derivan de las crestas neurales, no derivan del ectodermo neural. Después vamos a ver bien, cuando lleguemos a la parte de células de las crestas neurales, de dónde derivan. Neuronas sensitivas. ¿De dónde derivan esas neuronas sensitivas? A ver, alguien que active el micrófono para hacerlo un poco más dinámico esto. Las neuronas sensitivas, ¿sí? Es una excepción a lo que venimos viendo cuando mencionamos a diferentes neuronas, y estas neuronas sensitivas derivan de la célula de las crestas neurales, no derivan del ectodermo neural. Ahora después vamos a ver bien. Ustedes tienen un esquema, que son las estirpes celulares, donde les muestran las diferentes células que se originan a partir de las crestas neurales y las diferentes células, futuras neuronas, que están teniendo su origen a nivel del tubo neural, es decir, del ectodermo neural. Es un esquema que resume mucho esto que estamos hablando ahora también. La médula espinal, ¿sí? Una parte del sistema nervioso. ¿De dónde está derivando? Exacto, del ectodermo neural. La médula espinal se va a estar formando más precisamente del tubo neural, ¿sí? Oligodendrocitos. También son células que están íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. ¿De dónde se originan estos oligodendrocitos? ¿Crestas neurales puede ser? No, Paola. Los oligodendrocitos también se están originando a partir del tubo neural, es decir, del ectodermo neural. ¿Bien? Ahora después vamos a ver bien, cuando lleguemos al esquema de las estirpes celulares, les va a permitir organizar un poco más estos términos que hicieron en la tabla del punto 1. Acá tenemos células ependimarias. Estas células ependimarias, para que ustedes se den una idea, van a dar origen a muchas de estas células o neuronas que estuvimos mencionando recién. Acá podemos hablar de los dos términos, células ependimarias y retina. ¿De dónde se está originando? También Bien, puede ser electrodermo neural. Ectodermo neural. Ectodermo neural, las dos. Sí, las células ependimarias se van a estar originando de lo que sería la parte más interna del tubo neural, que después vamos a ver, y la retina, sepan que es una prolongación prácticamente del sistema nervioso central. De hecho, ahí vamos a tener el origen del nervio óptico, que es uno de los pares craneales que vamos a ver más adelante, y que se están originando a partir del diencéfalo, que es una de las partes que vamos a ver también, que se están desarrollando a partir del tubo neural.
Bien, eso sería el punto 1. Identifico el ectodermo, las 3 divisiones del ectodermo y empiezo a ubicar en cada una de esas divisiones los diferentes términos que tengo acá. ¿Sí? Eso básicamente es lo que hay que hacer. Acá estamos viendo un esquema que representa, ¿sí?, las diferentes etapas que sufre el ectodermo, ¿sí? La lámina ectodérmica. ¿Cómo se llama este proceso que yo estoy viendo acá? Si tengo en cuenta que el ectodermo, en este caso, es este que yo veo acá. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este proceso? Bien, Karen. Este es el proceso de neurulación, no Carolina. Gastrulación es lo que vimos hoy. ¿Se acuerdan que yo hice como una pequeña introducción donde dije que a partir de la gastrulación se formaba el embrión trilaminar y que a partir de hoy vamos a ver el desarrollo de cada una de esas láminas que se forman en la gastrulación? Es decir, que la gastrulación ya prácticamente la dejamos en la etapa anterior. Ahora estamos viendo la primera etapa que viene después de la gastrulación, después del proceso de gastrulación, que es la neurulación. ¿Sí? La neurulación, bueno, como dice Félix ahí, no vamos a entrar en detalles, tiene una neurulación primaria, una neurulación secundaria, así que se caracteriza por diferentes procesos, pero si nosotros tenemos que hablar de lo que está representado acá, denme un segundo, voy a apagar un cachitito la cámara, así podemos ver los 4 esquemas. Ahí está. Si nosotros tenemos en cuenta este proceso de neurulación, vamos a ver acá un estadio más primitivo, que es el punto A, donde vemos esta estructura que se llama placa neural. Obviamente esa placa neural deriva del ectodermo. Yo acá todavía no diferencio, o estoy empezando a diferenciar, las 3 divisiones de ese ectodermo que veíamos hace un ratito en el punto 1. ¿Sí? De esa placa neural yo voy a tener precisamente el origen de esas 3 divisiones del ectodermo. ¿Cuáles eran? Esto que yo tengo acá, con este color, calculo que debe ser violeta, o algo similar. Ese que yo estoy señalando ahí con la flecha, justo veo la flecha ahí. De las 3 divisiones del ectodermo que vimos, ¿cuál es? La placa neural. ¿Cómo? La placa neural. Sí, esa placa neural, ¿a qué división del ectodermo pertenece? ¿Al ectodermo neural, no neural o célula de las crestas neurales? Fíjense más abajo, fíjense esto y fíjense esto que finalmente se formó. Al tubo neural. Exacto. Esto es el ectodermo neural. A partir de esta placa neural, nosotros vamos a tener la siguiente etapa de la neurulación que vemos acá, que es el plegamiento. Fíjense cómo empieza un proceso de elevación, ¿sí?, y plegamiento, donde yo veo que esa placa neural empieza a formar esta estructura. Una estructura que, como vemos acá, tiene como si fuera una forma de U, que está abierta todavía, y que podemos diferenciar también 2 partes a cada uno. Esta parte más fina, que sería la cresta neural, y esta parte azul, que vemos acá externamente, que sería el ectodermo no neural. Entonces, de esa placa neural vamos a ver el origen del tubo neural que se va a formar definitivamente, y es lo que yo veo acá. ¿Sí? Esta etapa, en el punto B, ¿cómo se llama? ¿En qué estadio o etapa está acá la neurulación? Esto es importante para cuando yo empiezo a ver esquemas, saber más o menos en qué estadio o en qué etapa está ese desarrollo. A partir del plegamiento vamos a tener la formación del surco neural, es decir, que acá estamos en un estadio de surco neural. ¿Sí? Si yo agarrara y viera una fotografía de un embrión en desarrollo y veo que el tubo neural aún no se formó, sino que el ectodermo tiene esta forma de U, puedo decir que ese embrión está en estadio de surco neural. Después pasamos a esta etapa, donde ya vemos formado el tubo neural porque se cerró. Entonces acá estamos en la etapa de cierre del tubo neural.
¿Sí? Esta etapa de cierre del tubo neural es muy importante porque pueden aparecer problemas como, por ejemplo, la espina bífida, ¿sí? Y algunos otros acontecimientos que ustedes tienen descritos en la guía. Acá podemos diferenciar bien lo que nos pide, parte del punto, que es dorsal y que es ventral. Si yo identifico esta capa más externa, ¿qué cuál es? La dorsal. ¿Cómo? La ¿Cómo se dorsal. llama? ¿Esto azul cómo se llama? Epidermis. Bueno, ahí. La epidermis yo la tomaría acá, en este esquema. ¿Sí? Acá yo diría que es el ectodermo neural aún, porque recién está terminando el proceso de neurulación, ¿se entiende? Me dicen epidermis, yo se lo puedo considerar, eso no hay problema, porque a partir de esta capa se va a desarrollar la epidermis. Así que esto sería el ectodermo no neural, ¿sí? Esto que yo tengo acá, que queda inmediatamente ventral al ectodermo no neural, ¿qué es? Células de la cresta neural. Exactamente, ahí vamos a tener la cresta neural y de las células de la cresta neural que van a empezar a migrar, como vamos a ver después. Y por último tenemos, ¿qué es esto? El tubo neural. El tubo neural, que como dijimos anteriormente, pertenece al ectodermo neural. Y acá vamos a ver esta estructura. ¿Alguien sabe cómo se llama esta estructura? Que aparece aquí. De hecho, aparece en todos los esquemas. La notocorda. De hecho, la notocorda es una de las partes, una de las divisiones del mesodermo que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Es muy importante esa notocorda y es muy importante también el ectodermo no neural que nosotros vemos acá, o la epidermis, porque van a inducir, ¿sí? Van a favorecer el desarrollo, el cierre, es decir, todos estos procesos que vemos acá, hasta llegar al cierre del tubo neural. ¿Bien? Como dice ahí Agostina, lo que sería la notocorda está representando al mesodermo axial. ¿Sí? ¿Se entendió esto entonces? Yo puedo decir que esto es dorsal porque voy a ver el ectodermo no neural o la epidermis, ¿sí? Siempre en dorsal del embrión, y yo puedo decir que esto es ventral porque voy a ver siempre la notocorda en ventral del tubo neural. Entonces, no importa yo el esquema que esté viendo, siempre voy a tratar de ubicar esas dos estructuras para poder decir qué es dorsal y qué es ventral en el embrión. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Después acá les pide, en el punto B de la consigna 2, las placas que forman el neurómero, ¿sí? Placas que forman el neurómero del tubo neural. ¿Alguien leyó qué es un neurómero? De hecho, después vamos a mencionarlo porque pide las definiciones más adelante. Bien, son segmentos del tubo neural, ahí vamos armando la definición, nos falta algunas cositas nomás. Segmentos del tubo neural, ¿qué más podemos decir de esos segmentos? Bueno, ahí vamos armando entonces lo que es la definición. Los neurómeros son segmentos del tubo neural completos. ¿Qué quiere decir que sean completos? Que van a tener precisamente esas 4 capas que nos está pidiendo el punto. Va a haber una placa del techo, una placa alar, una placa basal y una placa del suelo. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, vamos a agrandar un poquito la imagen para poder colorear, si se puede, como nos pide el punto. Vamos a agarrar este tubo neural que tenemos acá. Entonces, yo de esta manera puedo ubicar la placa del techo en la parte dorsal del tubo neural
Ven que acá vienen como si fueran unas depresiones que se conforman como si fueran dos piquitos, uno de un lado y otro del otro. Esto se llama surco limitante. Después lo vamos a ver bien los esquemas. Yo a partir de ese surco limitante puedo trazar una línea y decir que esto es la placa alar y esto es la placa basal. Y acá abajo lo que voy a identificar es la placa del suelo, ¿sí? Entonces tengo placa del techo, placa alar, placa basal y la placa del suelo. Esto a mí lo que me está permitiendo es identificar el eje dorso-ventral del embrión. ¿Sí? Tanto la notocorda como esa epidermis inducen al tubo neural a que se diferencie en ese eje dorso-ventral con la aparición de una placa del techo, una placa alar, una placa basal y una placa del suelo. Eso es lo que nos está pidiendo el punto. Todo esto lo tienen obviamente bien explicado en el video y en la parte teórica, en la lectura de la guía. Acá tenemos el punto 3, donde tenemos que identificar, ¿sí?, a las diferentes vesículas del tubo neural. Acá estamos en la región cefálica. Todo esto representa a la región cefálica del embrión, ¿sí? Acá lo que vemos en este primer esquema es precisamente la imagen de las vesículas en la región cefálica, y lo que hicimos en el siguiente esquema fue retirar la pared, ¿sí?, para poder ver la cavidad de ese tubo neural que está acompañando a cada una de estas vesículas. Las placas de dorsal a ventral son las siguientes: placas del techo, placa alar, placa basal y placa del suelo, ¿sí? Igual recuerden, todo esto ustedes lo tienen en la guía, no es nada que de lo que yo diga, está todo en la guía, no tiene que ir a ninguna otra bibliografía ni copiar apurado porque lo tienen todo ahí. Bien, acá podemos identificar esta vesícula, esa vesícula y esta vesícula. Bien, si empezamos desde craneal a caudal, ¿por qué yo hablo de craneal y caudal? Porque yo me estoy refiriendo a un embrión entero y estoy, en este caso, estoy posicionado en uno de los extremos del embrión, que es el extremo cefálico. Entonces yo acá no hablo de rostral ni caudal, acá hablo de craneal y caudal, por ahora. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera vesícula, que es esta que vemos acá. ¿Cómo se llama esa vesícula? No, eso no es la vesícula óptica. Exacto. Eso se llama telencéfalo o vesícula telencefálica. ¿Está bien? La siguiente vesícula que queda hacia caudo ventral de este telencéfalo el diencéfalo. Y precisamente en ese diencéfalo vamos a ver algo que está relacionado a lo que pusieron más arriba, que es la vesícula óptica, que es eso que ven ahí. Después tenemos esta vesícula, que ¿cuál es? Mesencéfalo. Y después tenemos, por último, la vesícula más caudal, que es esa, que ¿cuál es? Rombencéfalo, exactamente. Recuerden que tanto lo que sería la vesícula diencefálica como la telencefálica están formando un derivado de lo que sería la vesícula primitiva, que es el prosencéfalo primario, que se llama prosencéfalo secundario. Cuando nosotros tenemos este estadio de prosencéfalo secundario, podemos diferenciar una vesícula telencefálica y una vesícula diencefálica. ¿Está bien? Si nosotros hiciéramos un corte mediano o paramediano de este extremo cefálico del embrión, nos vamos a encontrar que el tubo neural, ¿sí?, no es una estructura maciza, sino que es una estructura hueca. Va a tener una luz central. Precisamente esa luz central del tubo neural va a acompañar cada una de estas dilataciones de estas vesículas y es lo que vamos a ver acá. Acá vamos a tener lo que sería
la cavidad de la vesícula telencefálica, la cavidad de la vesícula diencefálica, la cavidad, en este estadio, de la vesícula mesencefálica y la cavidad de la vesícula rombencefálica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de estas dilataciones y de las cavidades que acompañan estas vesículas o estas dilataciones, se van a formar lo que después vamos a denominar ventrículos encefálicos, ¿sí? Ventrículos cerebrales. De esta manera vamos a tener que a partir de la cavidad de la vesícula telencefálica se nos va a formar los ventrículos laterales, ventrículos 1 y 2. De la vesícula diencefálica, de la cavidad de esta vesícula diencefálica, se nos va a formar el tercer ventrículo. El mesencéfalo no tiene ventrículos, sino lo que queda, luego que termina el desarrollo, es un pequeño canal, ¿sí? Que también, obviamente, por eso yo le dije, en este estadio es la cavidad de la vesícula mesencefálica, pero después, cuando veamos el desarrollo del mesencéfalo, vamos a ver que esta cavidad se reduce a un canal, que vamos a llamar acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico. Y de la cavidad de la vesícula rombencefálica se va a formar, como vamos a ver más adelante, el cuarto ventrículo. Entonces, por esos ventrículos va a fluir el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Va a tener su origen en los plexos coroides de los ventrículos laterales, ¿sí? Va a pasar al tercer ventrículo, ese líquido. Del tercer ventrículo se dirige hacia el acueducto mesencefálico del mesencéfalo para comunicar finalmente con el cuarto ventrículo. Es decir, que el recorrido del líquido cefalorraquídeo es unidireccional. Se origina de los plexos coroides, ¿sí? De los ventrículos laterales, de ahí pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico. ¿Quedó claro esto? Bien. Esa es la importancia que tiene precisamente las cavidades de estas vesículas. Bueno, a ver qué pusieron acá. Si no, hablo yo solo. Acá estamos en un embrión, en un estadio de 3 a 4 semanas, donde vemos la aparición de solamente 3 vesículas. Acá avanzamos un poco más en el desarrollo y ya vemos que de alguna de estas vesículas se han modificado y se han generado otras, ¿sí? Vamos primero con esto, ¿qué es? El prosencéfalo primario. El prosencéfalo primario, exactamente. Esto de color amarillo Mesencéfalo. es el mesencéfalo, bien. Y la tercera vesícula que nos aparece, El rombencéfalo. el rombencéfalo. Fíjense que acá tenemos estas flechitas que están indicando que este prosencéfalo primario sufre una modificación, donde nos van a aparecer estas vesículas ahora, que ¿cómo se llaman? Prosencéfalo secundario. Y Exacto, nosotros acá vamos a tener el prosencéfalo secundario y este prosencéfalo secundario nos va a estar representado por estas vesículas, ¿sí? Que son las vesículas telencefálicas que ya vimos, y esta vesícula que vemos acá, ¿que cuál es? el diencéfalo. El diencéfalo, exactamente. Y en relación al diencéfalo, ¿qué dijimos que teníamos? ¿La aparición de qué? ¿Qué es esto que vemos acá? Las vesículas ópticas, exacto, las vesículas ópticas. Después vamos a tener esta vesícula, que ¿cuál es? Fíjense que es la misma, ¿sí? Ya la mencionaron más arriba, así que no hay margen de error. El mesencéfalo. Exacto, el mesencéfalo. Y después vamos a tener esta vesícula, que ¿cuál es?
El romboencéfalo. Rombencéfalo, exactamente. Bien, la consigna también nos pide que identifiquemos, perdón, una serie de curvaturas o flexuras que van a aparecer en relación a las diferentes vesículas, ¿sí? Y que esto también determina, o está determinado, mejor dicho, por el plegamiento que sufre el embrión en ese eje céfalo-caudal. La primera curvatura o flexura que aparece, que está relacionada a la vesícula mesencefálica, ¿cómo se llama? Cefálica, Agostina. Ahí está. Cefálica. Mexilocefálica. Sí. La siguiente, que está relacionada a lo que es la vesícula rombencefálica, va a ser la flexura o curvatura pontina. Y por último vamos a tener una flexura que se encuentra más o menos entre la transición de la vesícula rombencefálica y la médula espinal, que sería este segmento. ¿Cómo se llama? Exacto. Cervical. Bien. ¿Quedó claro esto? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Vuelvo a repetir. Si ustedes leen y miran los videos correspondientes a cada clase previo al encuentro sincrónico, esto se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Si no hacen ese recorrido en el estudio, esto se les va a complicar porque son todas cosas como sueltas. Bueno, acá volvemos más o menos, es un esquema diferente, pero nos está representando exactamente lo mismo que los esquemas anteriores, ¿sí? Fíjense, estadio de 3 vesículas, seguimos en un estadio de 3 vesículas y después pasamos a esto, ¿sí? Que acá ya vemos 4 vesículas, ¿sí? Esto que vemos acá, ¿qué es? ¿Qué vesícula es? Sería el mesencéfalo. Exacto, eso es la vesícula mesencefálica o mesencéfalo, ¿sí? Acá podemos ver también esta vesícula, que ¿cuál es? El romboencéfalo. ¿Cómo? El romboencéfalo. El rombencéfalo. Y si nosotros vamos a este estadio un poco más avanzado, vamos a ver, perdón, esto y esto. ¿Qué es? Vamos primero a esto. ¿Qué es esto gris? Y después, ¿qué es esto celeste? Lo gris, ¿qué sería? Prosencéfalo secundario. Nosotros llamamos prosencéfalo secundario a todo este segmento. Y esta parte del prosencéfalo secundario que está de color gris, ¿qué sería? El disencéfalo. ¿No? ¿Cuál era la vesícula más craneal que aparecía? No, vesícula óptica no. Miren, vamos más. Telencéfalo, vamos al esquema anterior. Por eso yo les decía, es lo mismo que estamos viendo, nada más que son diferentes esquemas. Eso gris que aparece en la página siguiente es esto que vemos acá, que era la vesícula telencefálica o telencéfalo. Después teníamos el diencéfalo con las copas ópticas. Bueno, es esto que aparece acá. Telencéfalo, diencéfalo con las copas ópticas, ¿sí? O vesículas ópticas. En realidad son vesículas primero y después son copas. En este caso estaríamos en una copa óptica. También nos aparecen las curvaturas. Las curvaturas las vimos recién. Esta más craneal, ¿que cuál era? La cefálica. La cefálica. Exacto, la cefálica. Esta era la pontina. La pontina, y esto está un poquito bastante más caudal, pero bueno, sepan que es la cervical, exactamente, la cervical. ¿Sí? Es decir, esto que tienen acá es lo que venimos viendo en los esquemas anteriores, simplemente que son diferentes, pero están representando exactamente lo mismo. Bien, acá lo que tienen es lo mismo que lo anterior, pero
tienen que poner al lado de estas llaves los derivados, ¿sí? Yo les voy a mencionar algunos de los más importantes, pero sepan que tienen algunos más y eso lo tienen en la guía. Por ejemplo, de las vesículas tenencefálicas, lo más importante que vamos a tener a partir de estas vesículas son los hemisferios cerebrales, ¿sí? El desarrollo de los hemisferios cerebrales, y podemos mencionar también a los ventrículos laterales. ¿Sí? Del diencéfalo, el órgano más importante o las partes más importantes que vamos a tener originándose de acá son el tálamo, el hipotálamo. Y como mencionábamos hoy, el nervio óptico. Que acá, como vemos, está la vesícula óptica. Tálamo y hipotálamo serían los dos órganos, las dos estructuras del sistema nervioso más importantes que se están originando de este diencéfalo. Después van a tener también, bueno, el epitálamo, que está representado por la glándula pineal, ¿sí? Eso sería lo más importante. El mesencéfalo o la vesícula mesencefálica va a dar origen al mesencéfalo. Después vamos a ver qué partes tiene el mesencéfalo, pero sepan que es lo más importante, es una vesícula que no sufre ningún tipo de división, sino que se mantiene como tal. Ah, otra cosa, si queremos agregar qué ventrículo se está originando del diencéfalo, el tercer ventrículo, eso también lo podríamos ubicar acá. Y después vemos que de la vesícula rombencefálica, lo más importante que vamos a tener originándose de ella son el rombencéfalo, el puente y la médula oblongada. Y obviamente el cuarto ventrículo. ¿Quedó claro? Eso lo di así medio rápido porque después tenemos un ejercicio más adelante que vuelvo a hablar de lo que se está originando de cada una de estas vesículas, del rombencéfalo más específicamente. Bien, como dice el esquema, acá estamos viendo el desarrollo de la médula espinal, ¿sí? En sus diferentes estadios. Entonces, esto es un corte transversal, obviamente del tubo neural, y podemos ver diferentes estadios donde empieza a diferenciarse lo que va a ser la médula espinal definitiva, que sería el último esquema, ¿sí? Yo, para que esto se entienda, vamos a hacerlo en este sentido. Primero estos dos, después estos dos. Porque en base a esto nosotros vamos a poder entender cuál es la función que va a tener cada una de las partes de la médula espinal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este primer esquema, que es un estadio primitivo en el desarrollo de la médula espinal, donde yo voy a tener diferentes estratos o capas o láminas celulares que son las que me van a terminar dando origen a todo esto que yo veo acá. ¿Sí? Esto que yo veo acá centralmente, ¿qué dijimos que era? ¿Me escucharon? Esto que yo veo acá centralmente, ¿qué es? Donde yo puse la cruz. Exacto, la luz del tubo neural, ¿sí? Y fíjense que a partir de la luz del tubo neural, es decir, de la parte más interna de ese tubo neural, yo voy a tener la aparición de diferentes capas celulares. Esta primer capa que yo tengo inmediatamente después de la luz del tubo neural, ¿qué capa es? ¿El surco limitante? No, ya acá estoy hablando de capas. De una capa celular. El surco limitante es un surco. Nada más que eso. El surco limitante yo lo voy a ver en este siguiente esquema que está ahí, o en este esquema que forma como si fueran esos dos piquitos. Eso sería el surco limitante. Esto es la capa germinal, ¿sí? Todo lo que yo diga o haga mención como germinal o germinativa, automáticamente tengo que pensar en que son células que me van a estar dando origen a otras células.
como si fuera una germinación, ¿sí? Entonces, de esta célula de esta capa o estrato germinativo, yo voy a tener el origen de las siguientes capas, ¿sí? Esta capa media, que está representado por esto y por esto, es todo lo mismo. ¿Qué capa es? Que sería la que aparece acá arriba. Capa de manto. ¿Cómo? Capa de manto. Exacto, capa del manto, ¿sí? La capa del manto. Si nosotros nos dirigimos al esquema que está abajo, donde dice sustancias o materias, esta capa del manto es la que me va a dar origen a la sustancia gris de la médula espinal, que la sustancia gris es todo esto. Donde vamos a ubicar a las neuronas, a los cuerpos neuronales de las neuronas motoras e interneuronas, que después vamos a ver en el último esquema. Y por último tenemos la capa, lámina o estrato más externo, que es ese, que ¿cuál es? La capa marginal, como el nombre lo dice, se refiere a que está en el margen, ¿sí? En la parte más externa. Capa marginal. Si vamos a lo que es el esquema que está acá abajo, la capa marginal va a estar formando la sustancia blanca de la médula espinal. ¿Sí? Esa sustancia blanca está representada por los axones de las neuronas que yo voy a tener en la sustancia gris. Una neurona está formada por un cuerpo y un axón. El axón es una fibra nerviosa, ¿sí? Que va a estar rodeada de mielina, como vamos a ver después, que es lo que le da el aspecto blanco a la sustancia blanca. Entonces tenemos el estrato germinativo, que le va a dar esas células del estrato del manto, van a estar derivando precisamente de este estrato germinativo. El estrato del manto, que va a formar la sustancia gris, el estrato marginal, que va a formar la sustancia blanca. La mielina está en los axones. Ahora después vamos a eso. Los mielómeros son los segmentos, es decir, los mielómeros, nosotros estamos viendo acá un esquema de un neurómero. Y como estamos a nivel del tubo neural, que me va a dar origen a la médula espinal, yo a ese neurómero lo voy a llamar mielómero. ¿Entendió? Bien. Ahora vamos, el recorrido que tenemos que hacer en el desarrollo de esta médula espinal sería el siguiente. De estos que tenemos acá ya, la sustancia gris y la sustancia blanca, vamos a este esquema que tenemos acá, donde hablamos de placas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las placas que encontrábamos? ¿Cuál era la placa más dorsal que teníamos? La alar y después la basal. Ahí tenemos la placa alar y la placa basal. ¿Dónde vamos a encontrar esas placas? Precisamente en relación a la sustancia gris de la médula espinal. ¿Se entiende? Placa alar y placa basal. ¿Sí? Ahí lo que vemos también en la flecha del medio es el surco limitante. Ese surco limitante, como dijimos hoy más temprano, si yo trazaba una línea que justo pasa por la flecha, es lo que me permite a mí esa división en las dos placas, una placa alar y una placa basal. Yo a partir de esas placas y de esa sustancia gris de la médula espinal puedo diferenciar estas columnas grises que veo en el último esquema. ¿Sí? Fíjense que yo siempre estoy hablando sobre lo que es la sustancia gris que derivaba de la capa del manto. La sustancia blanca sigue siendo sustancia blanca. Después vamos a ver que esto se va a empezar a complicar a medida que avancemos en la materia, pero ahora estamos acá centrados en lo que es el derivado de la capa del manto, ¿sí? La sustancia gris. Placa alar, placa basal. Y es precisamente a partir de esa placa alar y placa basal que yo voy a poder identificar los sectores, las columnas grises, que van a tener diferentes funciones. A ver si alguno leyó. De la placa alar se va a estar desarrollando esta columna gris que voy a llamar asta dorsal de la médula espinal,
y que está relacionado a qué función. Función sensitiva. Función sensitiva, exactamente, función sensitiva, ¿sí? Y después voy a tener la placa basal, que yo lo voy a encuadrar de esta manera, que me va a dar origen a dos astas, el asta intermedia y el asta ventral. ¿Qué función tienen ambas astas? La motora. Las motoras. Acá lo que tenemos que hacer es la diferencia de que esta que yo dejé marcado acá con la cruz tiene una función motora somática, es decir, que por ejemplo la que va a regular o va a comandar los movimientos voluntarios de los músculos del aparato locomotor. Y acá lo que yo voy a tener es el asta intermedia motora visceral, ¿sí? Que es la que regula o comanda el movimiento de las fibras musculares que están formando los diferentes órganos. ¿Se entiende? No vamos a dar mucho detalle de eso porque lo vamos a ir viendo a medida que avancemos también en el bloque. ¿Se entendió entonces cómo yo tengo que estudiar esto? No lo tengo que estudiar por separado, sino que tengo que ir haciendo el recorrido que hace el desarrollo. Como les dije, la sustancia blanca sigue siendo sustancia blanca. Son los axones de las neuronas que se encuentran acá. Acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, y esto no se lo tienen que olvidar más porque siempre cometen el mismo error. El asta dorsal, que dijimos que estaba relacionada a las funciones sensitivas, ¿sí? No quiere decir que yo en el asta dorsal encuentre a la neurona sensitiva. Hoy dijimos, en el punto 1, que la neurona sensitiva derivaba de la célula de las crestas neurales. Entonces, la neurona sensitiva yo la voy a encontrar por fuera del sistema nervioso central. Todo lo que derive del tubo neural va a estar dentro del sistema nervioso central. Todo lo que derive de las crestas neurales va a estar por fuera, ¿sí?, del sistema nervioso central. Lo que yo voy a tener acá es una interneurona que a mí me recibe la información de la neurona sensitiva que se encuentra fuera del sistema nervioso central, fuera de la médula espinal. ¿Se entiende? Tiene funciones sensitivas, porque recibe la información sensitiva, pero yo la neurona no la encuentro acá, sino que la encuentro en un ganglio espinal o ganglio sensitivo que se encuentra por fuera del sistema nervioso central, en este caso por fuera de la médula espinal. ¿Se entendió? Eso es algo que no se tienen que olvidar, porque después siempre me terminan ubicando a la neurona sensitiva en el asta dorsal. Bueno, ahí ya con lo que hablamos en estos esquemas resolvimos lo que dice el punto A de la consigna, cómo está formada cada una de las capas o estratos celulares, eso ya lo vimos recién. Después, en el punto B, identificar las astas dorsal, intermedia, ventral, que ya está, la sustancia gris que ya está, la sustancia blanca ya está, el canal central de la médula espinal, que ya está, ¿sí? Y nos queda el 7 y el 8, la referencia 7 y 8, que es la fisura media ventral y el septo medio dorsal. Acá lo que vamos a ver es, en esto que ya está bien formado, la fisura media ventral, ¿sí? Fíjense que es como si fuera una escotadura, es precisamente por eso se llama fisura, y el septo sexto, que es como si fuera un tabique, septo, tabique son sinónimos. Septo medio dorsal. ¿Bien? ¿Se entendió? Funciones, tanto del asta dorsal como del asta intermedio y del asta ventral. También lo vimos recién a medida que íbamos hablando sobre el esquema. ¿Bien? Por eso es importante muchas veces aplicar lo que yo leo al esquema que tengo, ya sea en la guía en la parte teórica o después en la parte práctica. No intenten estudiar por separado, es decir, no intenten aprender la teoría y después, aparte, aprender lo que dice un esquema. Está todo relacionado. Fíjense cómo resolvimos todo esto hablando solamente con los esquemas, ¿sí? De una forma ordenada, no estudiándolos por separado, porque esto es cómo avanza en el desarrollo la médula espinal, cómo se termina formando la médula espinal. Bien, acá un poquito ya nos habíamos adelantado, porque hoy habíamos dado la definición de neurómero, ¿sí? Y después, por lo que apareció en el chat, también
terminamos definiendo lo que era mielómero. Bien, entonces, ahora nos quedan estas dos definiciones. Rombómero. Si yo menciono el término rombómero, ¿a qué vesícula lo voy a relacionar? ¿O a qué segmento del tubo neural lo voy a relacionar? Exacto, al romboencéfalo. ¿Sí? Al romboencéfalo. Por lo tanto, un rombómero son los segmentos que yo voy a encontrar en la vesícula romboencefálica o en el romboencéfalo. Después vamos a ver bien porque hay otro punto que nos pide que veamos lo que son rombómeros y pseudorombómeros. Después vamos a ver bien en detalle eso. Y los prosómeros yo los voy a encontrar en relación al diencéfalo. ¿Sí? Son los segmentos que encuentro en el diencéfalo. De hecho, hay un prosómero 1, un prosómero 2, un prosómero 3. Son 3 prosómeros solamente los que voy a ubicar en la vesícula diencefálica. ¿Sí? Son todos segmentos, son todos neurómeros. Son todos segmentos del tubo neural. En el segmento donde se va a desarrollar la médula espinal lo voy a llamar mielómero. En el romboencéfalo lo voy a llamar rombómero. Y en el diencéfalo lo voy a llamar prosómero. ¿Sí? Bien. Punto 8. Vamos a ver este esquema. Acá tenemos que identificar las vesículas encefálicas, rombómeros, pseudorombómeros y prosómeros, algo de lo que estuvimos hablando recién, y las referencias de la vesícula, bueno, mesencefálica, ya está. Ah, bueno, y las flexuras, ¿sí? Las 3 flexuras que ya vimos en puntos anteriores. Bien, vamos con esto. Vamos a identificar las vesículas, las 5 vesículas. Con el número 1 que tenemos acá. El telencéfalo, bien. El número 2. El hipotálamo. El hipotálamo. No, fíjate, Celeste, que vesícula óptica está referenciada. ¿Sí? El 2 es el hipotálamo. Ustedes creo que en el esquema lo tienen como hipotálamo, pero si ustedes quieren poner... no, perdón, está bien, hipotálamo. Acá, al 3. Tálamo. ¿Cómo? Tálamo. No, en realidad el 3, si hablamos de la vesícula completa, es el diencéfalo. De este segmento sí se va a estar originando el tálamo. Pero la vesícula completa, ¿sí? Es el diencéfalo. ¿Bien? A ver, chicos, todo esto, así, todo esto, todo eso es diencéfalo. ¿Está bien? El infundíbulo es esto que ven acá, esta puntita que ven ahí. Eso es el infundíbulo de la glándula hipófisis. Esto es hipotálamo. ¿El 4 qué es? ¿Qué vesícula es? Mesencéfalo. El 5 nosotros podemos mencionar a la vesícula completa o podemos mencionar a una parte, a un sector específico de esa vesícula. ¿Qué es el 5? Ahí está. Justo donde está la referencia número 5, ¿sí? Podemos identificar a la placa cerebelosa, que es el sector del romboencéfalo de donde se va a originar el cerebelo. Pero como nos está pidiendo el nombre de la vesícula, acá podemos decir que esto es el romboencéfalo o vesícula romboencefálica, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas que tomen como respuesta está bien. ¿El 6 qué es? ¿Qué estructura encontraba yo inmediatamente ventral al tubo neural? La notocorda. La notocorda, ¿sí? Mesodermo axial. Bien. Vamos con las flexuras y después vamos a ver un poquito eso de rombómeros y pseudorombómeros y prosómeros.
La flexura A, ya sabemos cuál es, la que se encontraba en relación a la vesícula mesencefálica, la vesícula B, perdón, la flexura B, la pontina, y por último vamos a tener la flexura Cervical. cervical, exactamente, la flexura cervical. Bien. Después nos pedía, como dijimos, identificar a los rombómeros y pseudorrombómeros. Dijimos que un rombómero era un segmento perteneciente al rombencéfalo. Del rombómero 0, que es este, al rombómero 7, que es este que tenemos acá, lo que tenemos son los rombómeros precisamente, que son esos segmentos que yo puedo identificar bien externamente, ¿sí? Donde yo puedo ver una división externa, bien específica, de esa vesícula rombencefálica. Bien, eso sería los rombómeros. Los pseudorrombómeros, pseudo significa falso, ¿sí? Pseudorrombómeros, yo los voy a encontrar en este último segmento de la vesícula rombencefálica, que fíjense que no tienen una división externa, yo no los puedo identificar externamente como separaciones, como segmentos, como si ocurren con los rombómeros. Por eso los llamo pseudorrombómeros. Estos pseudorrombómeros van del R8, es decir, rombómero 8, al rombómero 11. Es este segmento que yo veo acá sin divisiones aparentes. ¿Bien? ¿Se entendió entonces lo que son los rombómeros y pseudorrombómeros? Perfecto. ¿Y los prosómeros? ¿En relación a qué segmento del tubo neural estaban relacionados? Al diencéfalo. Entonces yo a los prosómeros los voy a ubicar acá. Acá tengo el prosómero 1, el prosómero 2 y el prosómero 3. Se numeran de caudal a craneal, ¿sí? ¿Quedó claro el esquema entonces? Fíjense que más o menos venimos repitiendo lo mismo. Son diferentes los esquemas, pero es lo mismo. Yo tengo que identificar prácticamente las mismas estructuras. Bien, dice, explique sintéticamente la evolución de los rombómeros y pseudorrombómeros de acuerdo a las distintas corrientes migratorias celulares y menciones qué órganos se desarrollan a partir de ellos. Acá ustedes tienen en la guía, lo que sería la parte teórica, el desarrollo del cerebelo. ¿Sí? Precisamente es uno de los órganos que yo voy a encontrar desarrollándose a partir de esta vesícula rombencefálica, de estos rombómeros y pseudorrombómeros. ¿Se entiende? Entonces yo los órganos que voy a tener son, que están derivando de estos rombómeros y pseudorrombómeros, el cerebelo por un lado, el puente y la médula oblongada. Y además, las células que estén migrando también de estos rombómeros y pseudorrombómeros van a formar algunos núcleos profundos que yo voy a encontrar en el puente, en la médula oblongada, en el cerebelo, ¿sí? ¿Se entendió? Por ahí les puedo mostrar el esquema para que se ubiquen. Esto que yo veo acá es la vesícula rombencefálica. Bien, esto es dorsal, esto es ventral. Precisamente lo que yo estoy viendo acá son estas estructuras que se llaman labios rómbicos, que son unos engrosamientos celulares donde yo voy a ver alta tasa de división celular y proliferación celular, y a partir de las cuales yo voy a ver las diferentes rutas migratorias que están indicadas acá con las flechas. Fíjense, acá tengo los rombómeros y acá tengo los pseudorrombómeros. ¿Bien? A partir de estos labios rómbicos, yo voy a tener el desarrollo del cerebelo, es decir, el cerebelo se va a desarrollar en este sentido, por lo tanto va a quedar en la parte dorsal, ¿sí?, del resto de los componentes derivados del rombencéfalo. Yo acá abajo voy a tener el puente, el ventral mejor dicho, y después voy a tener la médula oblongada.
¿Se entiende? Si yo esto mismo se los muestro en otro esquema, que también lo tienen en la guía, en el capítulo del libro, es esto que yo estoy viendo acá. ¿Sí? Rombencéfalo. Ahí fíjense que está la línea punteada donde se hace el corte. Ahí yo veo los labios rómbicos y empiezo a ver cómo el cerebelo empieza su desarrollo y avanza hacia caudal. Acá tenemos el cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan que yo les dije que ese cuarto ventrículo derivaba de la cavidad de la vesícula rombencefálica? Entonces, el cerebelo se va a ubicar dorsal al cuarto ventrículo y hacia ventral voy a tener el desarrollo del puente y de la médula oblongada, a partir precisamente de esas células que yo veía que estaban migrando desde esos labios rómbicos, desde que se formaban de los rombómeros y pseudorombómeros. ¿Quedó claro? Acá ya tenemos un cerebelo más o menos desarrollado, el cuarto ventrículo, y hacia ventral se ubican el puente y la médula oblongada. ¿Sí? ¿O no? Y si me dicen que no, en muchos casos no los voy a hacer tampoco. Por eso les digo, siempre traten de leer la teoría, interpretar lo que están leyendo y aplicar lo que están leyendo en los esquemas. Porque todo lo que ustedes leen está representado en un esquema al lado, abajo, donde sea en el libro. ¿Qué no entendiste, Agostino? ¿Cómo se divide? ¿Qué cosa? ¿Por qué, perdón, por qué, Agostina, no habilitas el micrófono? Así puedes hablar. Claro. No, que en realidad vos no vas a tener una... A ver, en el órgano ya formado vos vas a tener una serie de surcos que te diferencian lo que es el puente y lo que es la médula oblongada, ¿sí? Acá lo que vos tenés es una división funcional y obviamente con la presencia de estructuras nerviosas que a vos te diferencian una médula oblongada y un puente. ¿Entiendes? Pero no tenemos que pensar en una división, sino que tenemos que pensar en estructuras que se desarrollan a partir de una vesícula que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, el puente, esto lo vamos a ver mucho más adelante, lo que pasa es que yo no quiero llenar de información ahora porque si no, quizás se pierden lo interesante que es lo que tienen que saber para este bloque. El puente son fibras que están uniendo un lado y otro, ¿sí?, de lo que sería el tronco del encéfalo. En la profundidad del puente voy a tener núcleos. Listo, eso. En la médula oblongada ya ahí se complica un poco más, porque la médula oblongada es prácticamente, estructuralmente hablando, ¿no?, lo mismo que yo vengo viendo en la médula espinal, pero además voy a tener el origen de, por ejemplo, los nervios craneales, o de la mayoría de los nervios craneales. Y también voy a tener comunicación a través de fibras con la corteza cerebral, con el mesencéfalo, con el cerebelo. Es mucho más complicado para explicarlo en este bloque. Ustedes lo que tienen que saber es que yo tengo una vesícula rombencefálica a partir de la cual se originan básicamente tres estructuras. El cerebelo por un lado, el puente y la médula oblongada. Eso es todo lo que tienen que saber. En el encéfalo ya formado yo voy a tener una división visible, pero no me interesa ahora. Eso a mí no me interesa saberlo en este momento. A mí lo que me interesa es lo que me van a preguntar, por ejemplo, en un examen. ¿Qué se origina de la vesícula rombencefálica? Y ustedes me tienen que decir cerebelo, puente y médula oblongada. ¿Sí? ¿Qué ventrículo se encuentra relacionado o se está originando en la vesícula rombencefálica? El cuarto ventrículo. ¿Bien? ¿Cómo se llaman los segmentos de la vesícula rombencefálica? Rombómeros y pseudorombómeros. Ya está. Eso es lo que yo tengo que saber. Empezar por ahí a esto, explicarlo con cosas que ustedes todavía no vieron, como es una estructura definitiva de un encéfalo, se les va a complicar porque son términos que no vamos a ver prácticamente en detalle ahora en este bloque. ¿Sí? Entonces, si quieren, al finalizar la clase, buscamos una foto de un encéfalo, ¿sí?, un preparado de un encéfalo ya formado para que ustedes vean
todo esto que acabamos de mencionar, ¿dónde se ubica? Bien, eso no hay problema. Buscamos una foto y van a ver que el puente se diferencia bien, que la médula oblongada se diferencia bien, que el cerebelo se diferencia bien. ¿Sí? Si quieren, podemos hacer un cierre mostrando un encéfalo ya formado para que ustedes vean que todo lo que estamos estudiando ahora es verdad. Listo, ahora cuando terminamos lo vemos entonces. Bien, acá ahora empezamos a hablar un poquito de mesencéfalo. Terminamos con mesencéfalo y vemos, hacemos un recreo y después retomamos para ver la vesícula telencefálica, diencefálica y células de las crestas neurales y epidermis. Fíjense, lo que yo les decía hoy, mesencéfalo, ¿sí? Una vesícula que no se divide, que va a tener obviamente una cavidad central que se va a reducir a un canal o acueducto que vamos a llamar acueducto mesencefálico. Acá vamos a empezar a relacionar un poco algunas cosas que nos están pidiendo, como por ejemplo, qué estructuras se están originando de las placas, ¿se acuerdan? Placa alar y placa basal. Y los tres segmentos que están formando el mesencéfalo. ¿Sí? Techo, tegmento y pedúnculos cerebrales. ¿Bien? Entonces, vamos de dorsal a ventral. ¿Sí? Esto es dorsal, esto que yo tengo acá es ventral. Esto que está acá con color azul, ¿qué está representando? A los colículos. A los colículos. Y ahora yo los voy a hacer razonar para saber de qué placa derivan estos colículos. ¿Sí? Los colículos, tenemos dos pares de colículos. Dos colículos rostrales y dos colículos caudales. Bien. Los colículos rostrales están relacionados al sentido de la vista, mientras que los colículos caudales están relacionados al sentido de la audición. Cuando yo estoy hablando de sentidos, estoy hablando de un tipo de sensibilidad que se llama sensibilidad especial. Si yo hablo de sensibilidad, ¿de qué placa les parece que se están originando estos colículos? ¿Cuál era la placa que teníamos relacionada, la placa del tubo neural que teníamos relacionada con las funciones sensitivas? ¿Cómo? No. Del techo y del suelo a mí me sirven como inductores para que se diferencien las dos placas, que eran alar y basal. Por lo tanto, del techo y del piso prácticamente yo no voy a tener ningún derivado. Simplemente me sirven para que se diferencien esas dos capas más importantes. De la placa alar, exactamente. De la placa alar yo voy a tener el origen de todas las estructuras con funciones sensitivas. Por lo tanto, los colículos que están relacionados a un tipo de sensibilidad especial, que son algunos de los órganos de los sentidos, van a estar originándose de la placa alar. ¿Sí? Después voy a tener el núcleo de un par craneal, que es el núcleo del nervio trigémino. Ese nervio, es el nervio sensitivo más grande a nivel de la cabeza. ¿De dónde se me va a estar originando? Los componentes del núcleo del nervio craneal. El nervio trigémino. A ver, chicos. Di una pista recién. El alar. Acá tengo otra serie de núcleos que es los núcleos del nervio oculomotor común, ¿sí? Otro nervio craneal, que es el que comanda los movimientos del globo ocular. Oculomotor común, se llama el nervio. Comanda los movimientos del ojo, del globo ocular. Obviamente,
los movimientos del globo ocular están dados por el movimiento de músculos, ¿no? Exacto, de la placa basal. Después vamos a tener acá una parte del tálamo, un derivado del tálamo relacionado con el mesencéfalo, que es el cuerpo geniculado medial en este caso. El tálamo tiene funciones sensitivas. ¿De dónde se va a estar originando? En este caso, esta parte, este núcleo del tálamo, está relacionado, su origen, a lo que es la placa alar. Acá tenemos el núcleo rojo, que es el tracto, ¿sí?, o fascículo motor más importante en el caso de los carnívoros, de lo que es la vía extrapiramidal. ¿De dónde se está originando ese núcleo rojo? No, sí, Agustín, hay algunos núcleos que tienen origen diencefálico, pero no en este caso. Ahora después lo vemos en el esquema de más abajo. Núcleo rojo. Dijimos que es un tracto motor muy importante de los carnívoros. ¿De dónde se va a estar originando? ¿De qué placa? La placa basal. Sustancia negra o sustancia negra también, funciones motoras. Por lo tanto, se va a estar originando de la placa basal. Y por último tenemos los pedúnculos cerebrales, que son fibras que están originándose en la corteza cerebral. Tiene funciones motoras, representan a la vía piramidal. Por lo tanto, ¿de dónde se va a estar originando? Precisamente, exacto, de la placa basal. ¿Sí? ¿Por qué? No los pedúnculos en sí, porque dijimos que son fibras, sino las células de la corteza cerebral a partir de las cuales se originan estas fibras de los pedúnculos cerebrales. Y que van a estar formando parte de un segmento de la médula espinal que dijimos que se llama pedúnculo cerebral, precisamente. Después vamos a tener un techo o tecto, que es donde vamos a ubicar a los colículos, y la parte media del mesencéfalo, que yo voy a llamar tegmento. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, hacemos un recreo de 10 minutos, así que cuarto y 20 retomamos para completar los 4 puntos siguientes, 3 puntos siguientes que faltan de la guía y estamos. Seguimos con el siguiente tema. Chicos, ahí estoy viendo, están haciendo preguntas. Los parciales se habilitan, lo que son los parcialitos de la APO, las autoevaluaciones se habilitan, si mal no lo recuerdo, a las 12, están abiertos hasta las 2 y tienen 45 minutos una vez que empezaron el intento. Eso con respecto a las autoevaluaciones. ¿Hasta qué APO entra? Está en el teórico inaugural. Es decir, tuvieron el teórico inaugural, el video del teórico inaugural, entra hasta la APO 8. Lo que es el bloque de embriología es hasta la APO 8, pero toda la información la tiene en el teórico inaugural. Para eso se les da una clase, un teórico inaugural, donde se explican todas estas cuestiones. Y la fecha de los parciales no las tengo presente a todas, pero ya seguramente, no sé si ya está habilitado o ya figura en la plataforma, cuándo son las 3 instancias del parcial. Bien.
Vamos con esto que tenemos acá, que es desarrollo del cerebro, ¿sí? Acá nos vamos a ubicar en lo que ya venimos viendo, que es la región cefálica del embrión. Más precisamente, lo que vemos acá es un corte transversal a nivel de la vesícula telencefálica y diencefálica, ¿sí? Bueno, Celeste, te van a tener que empezar a llevar bien con la Moodle porque toda la información oficial está ahí. Todo lo que ustedes tengan que enterarse sobre fechas, todo lo que es administrativo, sobre fechas, lo que sea, está todo en la plataforma Moodle. Bueno, empecemos ahora con este esquema que vemos acá. Vamos primero a lo que está relacionado a lo que sería la vesícula telencefálica, que es lo que nosotros vemos acá. Acá estamos viendo el desarrollo más precisamente de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Esta parte que a mí me queda hacia ventral va a estar representando al diencéfalo. ¿Queda claro eso? Bien. Esto que tenemos acá con la referencia A y con la referencia B, ¿qué es? Neopálio y arquipálio. Bueno, conceptos raros, palabras raras. Sepan que tanto el neopálio como el arquipálio están representando a lo que es la corteza cerebral. En realidad, para ser más específicos, obviamente esto lo vamos a ver mucho más adelante en detalle, lo que es el neopálio es lo que representa la corteza cerebral. Después cuando veamos el esquema o la foto de un preparado yo se los muestro. Es la corteza la más desarrollada, la más evolucionada, el neopálio, mientras que el arquipálio está formando parte de estructuras, ¿sí?, del encéfalo que se llama sistema límbico. Es la parte más filogenéticamente más antigua de la corteza cerebral, este sistema límbico, este arquipálio. ¿Bien? Pero bueno, acá lo más importante es esto que está de color azul, violeta, no sé qué, que es el neopálio, que va a ser la futura corteza cerebral. ¿Se entiende? Dijimos que esto está representando al desarrollo del cerebro, de los hemisferios cerebrales, por lo tanto, acá sabemos que estamos posicionados sobre las vesículas telencefálicas. Y acá vemos las cavidades, ¿sí?, de esas vesículas telencefálicas, que iban a formar ¿qué cosa? El ventrículo lateral. ¿Eh? No te escuché. Ventrículo lateral. Los ventrículos laterales, ¿sí? Los ventrículos laterales, ventrículo 1 y ventrículo 2. Un ventrículo posicionado o incluido dentro de cada hemisferio cerebral. ¿Sí? Esto que aparece acá, ¿qué es? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso, exactamente. El cuerpo calloso son fibras, ¿sí?, que cruzan de un hemisferio a otro, como para que ustedes lo entiendan de una manera, y que sirven, es uno de los puntos en los cuales esos hemisferios van a estar unidos. Ahora después vemos cuál es el otro punto donde yo voy a tener la unión entre las dos mitades del encéfalo, ¿sí? Bien. Seguimos con lo que es telencéfalo. Acá tenemos una serie de núcleos con la C, la letra D y la letra E, que tienen diferentes nombres. Esto también son formaciones grises, están relacionadas con funciones motoras y funciones del sistema límbico. ¿Y cómo se llaman estos núcleos? Este que tenemos acá, el más desarrollado, es el núcleo caudado, ¿sí? Después vamos a tener la amígdala, que es esta que encontramos bien hacia lateral, está con la letra D. El putamen, que queda inmediatamente medial a la amígdala. Y acá fíjense, está bien, el globo pálido. Lo que pasa es que el globo pálido va a tener un doble origen. Por un lado va a tener un origen diencefálico, fíjense que está con el mismo color que esta otra estructura, y también va a estar ubicada o va a tener cierto origen telencefálico, ¿sí? Es decir, que todo esto que acabamos de mencionar,
corteza cerebral, arquipalio y neopalio, ¿sí? Ventrículos laterales. Y los núcleos de la base, esto se llama el núcleo de la base del cerebro, ¿sí? Son, como dijimos, formaciones grises y relacionadas principalmente a funciones motoras, van a estar originándose a partir de la vesícula telencefálica. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Ahora vamos al diencéfalo. El diencéfalo es esto que vemos acá. Con la letra G, como ponen ahí, como pone Lucía en el chat, esto está representando al tálamo. El tálamo es un conjunto de núcleos, es el principal centro de relevo de toda la información sensitiva que se hace consciente, es decir, que llega al cerebro. ¿Bien? Ese tálamo, como dijimos, tiene un origen diencefálico, y ventral a ese tálamo vamos a encontrar esto, ¿qué es? El hipotálamo, exactamente. El hipotálamo. Obviamente la vesícula diencefálica también tenía una cavidad que va a estar formando ¿qué ventrículo? El tercer ventrículo. Exactamente. Esto que nosotros vemos acá, estas estructuras oscuras que vemos acá, son los plexos coroides, ¿sí? Los plexos coroides son como si fuera un ovillo de capilares sanguíneos donde se va a estar originando líquido cefalorraquídeo, donde se sintetiza y se secreta el líquido cefalorraquídeo, que obviamente va a caer a estos ventrículos laterales, plexos coroides. De estos ventrículos laterales pasan al tercer ventrículo y a través del acueducto mesencefálico se irían hacia el cuarto ventrículo que estaríamos viendo de caudal. Pero no lo vamos a ver a simple vista. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? ¿Este esquema? Perfecto. A ver qué nos pide, telencéfalo ya está, prosencéfalo secundario, diencéfalo ya está. Bien, fíjense, esto es lo que yo les mencionaba hoy con respecto al punto número 1, donde hablábamos del origen de diferentes células o neuronas y